Muy bien, ahora ya está, Moni, ya dice, está en rojito. Vamos a esperar a que siga grabando, a que Moni pueda presentar. Ahí están pasando, sí, les aviso a todos en el chat, están pasando los links para los grupos de las comisiones. Ahí ya se está presentando, Moni, bárbaro. Bueno, empezamos con la clase número 4, ¿sí? Hoy vamos a ver un sistema más, ¿sí? Hoy les traje un sistema más para ver, pasar la siguiente, Moni, si querés. Ahí en ese puedes tocar ocultar y se sale. Ahí está. Bueno, un sistema más, el sistema endocrino. ¿Qué relación va a tener este sistema con el sistema nervioso? El sistema endocrino es otro de los sistemas con los que cuenta nuestro organismo, ¿sí? Así como teníamos el sistema digestivo, que ya vimos, sistema circulatorio, sistema nervioso es de los sistemas que más vamos a ver en esta materia, pero también tenemos al sistema endocrino que es ayudado y ayuda también bastante al sistema nervioso. Siguiente. Es un sistema más de comunicación, ¿sí? Este sistema endocrino es el sistema también encargado de la comunicación entre distintas partes de nuestro cuerpo y entre distintos organismos y va a funcionar a partir de estímulos, así como también funciona el sistema nervioso. Siguiente. La clase pasada habíamos visto, ¿sí? Que las células, ¿sí? Si nos metemos adentro de los sistemas, adentro de los órganos, adentro de los tejidos, y vemos las células que forman esos tejidos, van a estar interactuando unas con otras a través de la membrana plasmática, ¿sí? Y hay un espacio que divide a esas membranas plasmáticas que se llama matriz extracelular. Entonces, hoy vamos a ver, siguiente, en esta membrana plasmática, qué es lo que pasa y cómo se comunica. Nosotros vimos la otra vez la membrana plasmática y sus componentes. ¿Qué componentes tiene esta membrana plasmática? Bueno, ahora vamos a ver cómo esa membrana plasmática va a servir para que las células puedan comunicarse unas con otras, ¿sí? Y esto que vamos a ver aplica a todas las células del organismo, ¿sí? A las células endocrinas, a las células nerviosas, a las células de la piel, a todas las células va a aplicar estos mecanismos. Y vamos a ver algunos que son específicos para las células endocrinas y para las células nerviosas. Así que les sugiero que presten atención en esta parte. Siguiente. Vamos a ver 4 tipos de comunicación entre las células, ¿sí? Un tipo de comunicación se llama comunicación paracrina. En esta célula, ¿sí? En este tipo de emisión, hay una célula que va a enviar una señal, que son los puntitos rojos, y hay una célula diana o célula blanco, le voy a decir yo, ¿sí? Que es la célula que va a recibir esta señal. La comunicación parácrina se va a dar entre dos células que están muy cerca una de la otra, ¿sí? Por ejemplo, tengo una célula, ¿sí? Y hay una célula acá y otra célula acá. Bueno, una señal que esta célula le envíe a la célula que está más cerca es una señal parácrina, ¿sí? Luego tenemos las comunicaciones autocrinas, que son las comunicaciones que la misma célula produce para autofortalecerse o para enviarse algún tipo de mensaje a ella misma, ¿sí? Entonces, esa comunicación, en esta comunicación, la célula que emite la señal, o sea, que es la emisora, y la célula blanco, van a ser las mismas, porque es una señalización autocrina, ¿sí? Entonces se autoseñaliza. Ustedes van a decir, perdón, ustedes van a decir qué ridícula la célula, ¿para qué necesita volver a decirse lo mismo? Bueno, lo necesita a veces para captar otras moléculas y demás. Ahora la vamos a ver más adelante. Siguiente.
La tercera que vamos a ver es una comunicación que se llama yuxtacrina, ¿sí? Que es la que está hacia abajo a la derecha. Es la comunicación yuxtacrina, que se da cuando la molécula señal forma parte de la membrana de una de las células y la molécula, la célula que la recibe, ¿sí? También es necesario que haya contacto entre las dos células para que esta comunicación se dé. Se llama comunicación yuxtacrina. Y por último, vamos a ver a la comunicación endocrina. Para la comunicación endocrina es necesaria que la célula envíe una señal a través del torrente sanguíneo y que esa señal llegue a una célula receptora, pero lo va a realizar a través del torrente sanguíneo. Y la importancia más grande es que estas células están muy separadas unas de otras, ¿sí? Yo puedo tener una célula que esté en el cerebro que le envíe una señal a una célula que se encuentre en el testículo o en el ovario, por ejemplo. Viajan distancias muy largas esas señales. Pasamos. Acá tenemos entonces esta comunicación endocrina que es donde la célula emisora, la célula que emite la señal, va a estar muy alejada de la célula diana o la célula blanco y para que la señal pueda llegar lo va a realizar a través del torrente sanguíneo. Y estas células se encuentran muy distantes entre sí. Acá tenemos nuevamente otro de los grafiquitos estos, ¿sí? Donde ven la célula autocrina envía su señal autocrina hacia un receptor que tiene en la misma membrana de la célula, ¿sí? Eso lo ven en la primera de arriba de todo. En la segunda, la célula parácrina envía, ¿sí?, la señal a una célula que tiene el receptor y que está un poco alejada, pero está cercana, ¿sí? Es una célula que está cercana. A veces, ¿vieron cuando uno habla con uno mismo? Uno se está enviando una señal autocrina, ¿sí? Cuando uno le habla al vecino, al que está el vecino en su casa, o al que está en el cuarto de al lado donde están ustedes, es una señal paracrina. Y cuando uno le habla con un megáfono a alguien que está a otro lado de la ciudad de donde uno vive, ¿sí? Estaría enviando una señal endocrina. Entonces, tengamos en cuenta estos tres procesos que la diferencia principal radica en la distancia a la cual se producen y el efecto que van a tener va a ser diferente según cuál sea esa molécula que se envía. Pasamos. Entonces, les puse algunos ejemplos de comunicación parácrina. La comunicación parácrina es, por ejemplo, cuando hay una hemorragia o una ruptura en un vaso sanguíneo, ¿sí? Las células se comunican entre sí para volver a cerrar esa herida o esa hemorragia. Y lo mismo cuando hay una inflamación local. Las células se van a comunicar entre sí, ¿sí? Si hay una inflamación local, local significa en algún lugar puntual, las células, ¿se acuerdan el otro día que yo les había mostrado ese video con los macrófagos? Envían señales a las células que están cerca para poder eliminar esa inflamación. Pero es solo a las células cercanas, ¿sí? Esa señal se va a emitir solo a las células cercanas. Después tenemos, por ejemplo, la comunicación autocrina, que se da, ahora lo van a ver por ahí un poco más en detalle con Sandra, pero que se le da en la neurona presináptica cuando recapta, ¿sí? Vieron que las neuronas van a realizar un proceso que se denomina sinapsis, que lo van a ver ahora inmediatamente apenas termine yo de hablar. Bueno, en la sinapsis se liberan neurotransmisores, que luego la célula misma los recicla. Entonces eso es una comunicación autocrina, porque la misma célula emitió el mensaje y luego recapta las moléculas señales. Y también se da en las células embrionarias. Muchas veces las células embrionarias necesitan, ¿sí?, enviarse factores de crecimiento y factores para poder continuar o su potencial, ¿sí?, y realizan esta señalización autocrina. La comunicación yuxtacrina se da en general en células del sistema inmune, ¿sí?
Cuando, por ejemplo, una célula del sistema inmune reconoce a una célula extraña, se da esta comunicación yuxtacrina y en realidad prácticamente no la vamos a ver en este curso. Y la comunicación endocrina la vamos a ver si la logran entender después de esta clase. Seguimos. El sistema endocrino es un sistema que está formado por sus órganos, ¿sí? Son glándulas. Y está formado por muchísimas glándulas. Tenemos las glándulas que están en la cabeza, como el hipotálamo, la glándula pineal y la hipófisis. Tenemos las glándulas suprarrenales, tenemos las glándulas, las gónadas, que también son glándulas, las glándulas suprarrenales, perdón, ya las dije, la glándula tiroides, paratiroides, y eh, el timo que está en el corazón, que también se considera una glándula, y la placenta al momento cuando las mujeres están embarazadas, también es una glándula hormonal, ¿sí? Entonces tenemos un montón de glándulas en este sistema endocrino. Ahora, vamos a centrarnos básicamente primero en cómo se da esta señalización del sistema endocrino. Muy probablemente muchos hayan escuchado hablar de problemas endocrinos, por ejemplo, diabetes, hiper o hipotiroidismo. Bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Dónde está la falla en la comunicación entre estas células que va a provocar estas enfermedades que se dan a nivel del sistema endocrino? Bueno, acá nuevamente tenemos a la célula endocrina, ¿sí? Que puede enviar una señal parácrina a las células que están una al lado de la otra. Y también pueden ocurrir señales neurocrinas. ¿Qué quieren decir esta neurocrina? Todo lo que sea neuro les tiene que sonar a neurona, ¿sí? Todo lo que sea neuro a neurona. Entonces, las señales neurocrinas, las neuronas van a actuar sobre otro tipo de células, ¿sí? Y van a enviar hormonas a ese otro tipo de células. Y la señal endocrina, que se da desde células endocrinas hacia el torrente sanguíneo. ¿Sí? Seguimos. Esta diapositiva es fundamental que la entiendan, ¿sí? Que la vean bien y que la entiendan. Vamos a tener en una glándula en general células que van a producir hormonas. Estas células que van a producir hormonas, cada célula va a producir una hormona diferente. Ah, Moni, hay gente que está queriendo entrar. Perdón. No, no hay nadie queriendo entrar. Después. Ah, ya entraron. Perdón, Camila, ¿crina qué significa? Que todas las palabras terminan en crina. Para enviar. Ay. No sé. Sandra. No, no es que no tiene una definición específica. Hay grupos terminales que se usan en medicina y que lo que hacen es como generar un grupo. A ver, por ejemplo, hay hormonas, hay fármacos, se usa mucho en farmacología esto, ¿no? Hay fármacos que son, por ejemplo, para la diabetes, y entonces se forman distintos grupos. Entonces yo digo, bueno, el grupo es de las sulfonilureas, pero de adentro de las sulfonilureas es el grupo farmacológico, y después tengo, no sé, un montón de nombres que terminan todos iguales, para que todos sepamos que forman del mismo grupo. Es un tema del lenguaje médico. No, listo, ok, me llamaba la atención, digo, autocrina, bueno, esa ahí. En realidad, tenés que tener en cuenta en este caso la primera parte de la palabra. Claro. Auto se refería a uno mismo, para significa que es al lado, claro. Yuxta quiere decir que está pegado. Yuxtaglomerular es pegado, por ejemplo. Por eso te digo, ahí tiene más que ver la primera parte de la palabra que la segunda. Perfecto, listo. Intriga nomás. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a esta diapositiva que es súper, súper importante que la entienda. Vamos a tener una glándula, que son las células celestes, células produciendo hormonas.
esas células pueden producir distintos tipos de hormonas, ¿sí? Ven que algunas producen circulitos, otras producen cuadraditos, otras producen triangulitos. Esas hormonas van a tener que pasar sí o sí hacia el torrente sanguíneo, ¿sí? Y pueden viajar un montón a lo largo del torrente sanguíneo hasta llegar a las células blanco que tienen los receptores específicos. ¿Qué quiere decir esto? Que las células blanco en su membrana plasmática van a tener el receptor para circulito, lo tiene una de las células, ¿sí? El receptor para cuadradito lo tiene otra de las células. El receptor para triangulito lo va a tener otra de las células. Entonces, cada hormona va a afectar solamente a las células blanco y no al resto de las células, ¿sí? Por ejemplo, una hormona que se secreta, la hormona de la tiroides, que tiene efectos en un montón de lugares del cuerpo, pero por ejemplo tiene efectos en el hueso, bueno, el efecto que tenga sobre el hueso lo va a tener porque la célula del hueso tiene el receptor para la hormona tiroidea, ¿sí? O las hormonas la hormona de crecimiento, por ejemplo, que también tiene efecto en el músculo y en el hueso, va a tener el músculo y el hueso el receptor para la hormona de crecimiento. Las otras células, por ejemplo, las células del sistema nervioso, las células del sistema digestivo, no tienen receptor para la hormona de crecimiento, no se van a ver afectadas por esa hormona. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque cuando las hormonas pasan a la sangre, van a pasar a la sangre a lo largo de todo el cuerpo. O sea, no es que por sangre saben exactamente a dónde tienen que llegar. Van a empezar a ir a lo largo de todo el torrente sanguíneo, viajar por toda la sangre, por todo el cuerpo, y luego hasta que son reconocidas por su célula blanco o por su órgano blanco. ¿Sí? Seguimos. Tenemos distintos tipos de hormonas, ¿sí? Que se van a clasificar según la estructura química. ¿Qué es lo importante acá? Que nos acordemos un poquito de lo que vimos la clase pasada, de lo que vimos la clase anterior, ¿sí? Tenemos hormonas que van a derivar de aminoácidos. ¿Se acuerdan que teníamos el collar de perlas y cada perlita era un aminoácido? Entonces, hay hormonas que van a derivar de esos aminoácidos. Una es, por ejemplo, la epinefrina. Tenemos otras hormonas que van a derivar de los ácidos grasos. ¿Se acuerdan que habíamos visto también que en los lípidos había unas cadenas muy largas de carbono que se llamaban ácidos grasos, que son moléculas grasas? Entonces, hay hormonas que van a derivar de esos ácidos grasos y se llaman prostaglandinas. Después tenemos otro grupo de hormonas que van a derivar de los esteroides, por ejemplo, del colesterol, sobre todo del colesterol, ¿sí? Van a derivar del colesterol y de ahí se van a formar una gran cantidad de hormonas como la testosterona, el estradiol, la progesterona, son todos derivados del colesterol. Y después tenemos los péptidos, ¿sí? O derivados de péptidos, que van a derivar en realidad ¿se acuerdan si el aminoácido era la perlita? Los péptidos van a derivar del collar de perlas, ¿sí? De un collar de perlas chiquitito. Esta es, por ejemplo, la insulina. La hormona insulina es derivada de un péptido. ¿Por qué es importante esto? Porque, pasemos a la siguiente, estas moléculas van a ser más grandes o más pequeñas y van a poder entrar o no adentro de las células blanco. Tenemos hacia su izquierda las moléculas que derivan de proteínas, ¿sí? O de aminoácidos. Estas hormonas derivan de proteínas o de aminoácidos y no van a poder entrar adentro de las células, son hormonas grandes, entonces tienen un receptor, ¿sí? Al cual van a terminar agarradas. Van a agarrarse a ese receptor y van a emitir una señal, una cascada de señales hacia adentro de la célula. La célula que tienen a su derecha tiene el receptor para una hormona de las derivadas del colesterol. Entonces,
lo que va a ocurrir es que estas hormonas, como son derivadas del colesterol, son mucho más pequeñitas, ¿sí? Sí, célula blanco es lo mismo que célula diana. Yo le voy a decir célula blanco porque me parece más castellanizado que diana. Pero bueno. Entonces, las células del colesterol, las hormonas derivadas del colesterol, van a poder entrar adentro de la célula, donde va a estar el receptor en este caso va a estar adentro de las células, y van a ir a emitir una señal adentro del núcleo de las células, ¿sí? En el primero de los casos, en el caso de la hormona derivada de la proteína, el receptor está en la membrana de la célula. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos un montón de tipos de receptores que estaban en la membrana de la célula? Bueno, uno de esos es el receptor para las hormonas. Viene la hormona, toca el receptor y cuando lo toca hacia adentro de la célula ocurre toda una cascada de señalización, ¿sí? Una gran cascada de señalización que va a terminar modificando lo que le pasa a esa célula. Ahora, en el otro de los casos, la hormona derivada del colesterol puede ingresar adentro de la célula, donde está el receptor, ¿sí? Porque también tiene un receptor específico, y va a ir a modificar el ADN, ¿sí? Por eso viaja al núcleo. Va a ir a modificar el ADN de la célula. Entonces, estas son las dos grandes diferencias entre las hormonas que derivan de proteínas y las hormonas que derivan del colesterol. Seguimos. Hay otras dos palabras, o una palabra en realidad, que van a empezar a escuchar cuando escuchen hablar del sistema endocrino, que es la palabra autorregulación o feedback. Es una palabra que también se puso bastante de moda en educación, ¿sí? El feedback. Cuando tenemos que hacer una devolución a un alumno, le estamos haciendo un feedback. Cuando nosotros corregimos, por ejemplo, sus trabajos, estamos haciendo un feedback. Bueno, esto es lo mismo, pero a nivel molecular y de las células y las hormonas. Hay dos tipos de feedback, ¿sí? Acá se los dejé escrito para que les quede bien la definición. El feedback positivo significa que cuando la hormona es necesitada en el organismo y se encuentra en bajas concentraciones en la sangre, se produce una estimulación de su síntesis en las glándulas productoras. ¿Qué quiere decir esta frase? Necesitamos testosterona, por ejemplo. Estoy inventándoles, ¿eh? Y está en bajas concentraciones en la sangre. Entonces, estimulamos la síntesis para que aumente la concentración de hormona en la sangre. El feedback negativo es cuando hay grandes concentraciones de la hormona en sangre, va a haber una inhibición en el proceso de síntesis de estas hormonas. Entonces, por un lado, el feedback positivo estimula la producción de más hormona. Y el feedback negativo dice, hay muchísima hormona ya circulando en la sangre, es necesario parar la producción de hormona. Seguimos. Esto es otra más de lo mismo, ¿sí? El feedback positivo es muy poco común, casi no lo vamos a ver, pero el feedback negativo es la forma de regulación más común que tiene el sistema endocrino, ¿sí? Cuando la glándula ve que hay una gran producción de esta hormona, disminuye la síntesis de esa hormona para que deje de producirse. En cambio, si ve que hay una baja concentración de las hormonas, aumenta la síntesis para que siga produciéndose hormona. Este es un ejemplo, ¿sí? Tenemos la regulación positiva. Este es un ejemplo del eje hipotálamo-hipófisis-tiroides, por ejemplo. Hay una regulación positiva del hipotálamo a la hipófisis. El hipotálamo, ahora lo vamos a ver mejor igual, pero acá es para que vean lo que significa positivo. El hipotálamo le dice a la hipófisis, tenés que producir hormona. La hipófisis le dice a la tiroides, tenés que producir hormona. Ahora, cuando la tiroides produjo mucha hormona, y hay mucha hormona tiroidea dando vueltas por la sangre, la misma tiroides, ¿sí? La misma hormona tiroidea, va a ir a la hipófisis y va a ir al hipotálamo a decir frenen la producción de hormona tiroidea porque ya hay mucha en la sangre, ¿sí? Y constantemente se da esta regulación positiva y negativa, constantemente se va dando
este juego de hay poca hormona, aumentamos la producción, hay mucha hormona, disminuimos la producción. Entonces, nosotros tenemos todas estas glándulas y son las glándulas en general que más van a ver. Pero en esta clase, hacele un clic, Moni. Nos vamos a centrar en las glándulas que están en nuestro cerebro. Estas en nuestro cerebro o dentro de nuestro encéfalo. Estas son la glándula pineal, que se encuentra hacia el lado posterior, ¿sí? Debajo del el cuerpo calloso, se encuentra esa glándula pineal, y abajo del tálamo se encuentra el hipotálamo, y justo debajo del hipotálamo se encuentra la glándula pituitaria o glándula hipófisis, ¿sí? Seguimos. La glándula pineal es una glándula muy pequeña, del tamaño de una lenteja, ¿sí? Que se encuentra justo ahí en la base del cráneo. Si acá tenemos que pensar dónde están los ojos de la persona. ¿De qué lado están los ojos? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Chiqui, chiqui, chiqui. A ver si ya nos vamos ubicando un poquito. Del lado izquierdo. Muy bien, del lado izquierdo, ahí van. Del lado izquierdo están los ojos, ¿sí? Entonces, la glándula pineal está detrás. La glándula pineal es denominada también el tercer ojo. Hay animales, pasame la siguiente, que la tienen bien desarrollada a esta glándula y que se encuentra, si se fijan ahí en el lagartito de arriba, se encuentra justo sobre la cabeza y da a la luz del sol, ¿sí? También se ve en la ranita, en el demás. Y se cree que es el tercer ojo y toda la filosofía budista, ¿sí? Habla de este tercer ojo y demás. Hay una gran filosofía detrás del tercer ojo. Entonces, esa glándula pineal, ¿por qué se denomina el tercer ojo? Porque es una glándula que se estimula con la presencia o con la ausencia de la luz. Entonces, durante el día, ¿sí? La captación de la luz a través de nuestros ojos, porque nosotros captamos la luz a través de nuestros ojos, va a estimular ese que se llama núcleo supraquiasmático, que está justo arriba del quiasma óptico, por eso se llama supraquiasmático, está justo ahí arriba, va a estimular, ¿sí? A la glándula pineal, va a inhibir, perdón, a la glándula pineal, y le va a decir que durante el día no produzca la hormona melatonina. Ahora, la noche o la ausencia de luz, lo que va a hacer es estimular el ojo, estimular el núcleo supraquiasmático y llevarle la señal a la glándula pineal para decirle que produzca melatonina. Esta hormona melatonina tiene una forma farmacológica que es muy conocida, ¿sí? que es el búho, la cajita con el búho, que es el melatol, ¿sí? El melatol es súper conocido, espero que lo conozcan ustedes también, pero bueno, es ¿para qué se utiliza el melatol? Para cuando necesitamos dormir, las personas ingieren melatol para poder estimular el sueño, ¿sí? Porque lo que hace la melatonina es disminuir como el ritmo con el que venimos, se usa para dormir. Entonces, durante el día, esa hormona va a estar inhibida y durante la noche se va a estimular la producción de esta hormona si todo funciona bien. Pasamos a la siguiente. Entonces, este es otro gráfico exactamente igual. Cuando hay luz se inhibe la producción de melatonina, cuando es de noche o hay oscuridad se estimula la producción de melatonina y esto va a llevar a, la melatonina es una de las hormonas que va a ayudar en el ritmo circadiano y va a tener acciones esta melatonina en distintos tejidos. Va a tener acción en el tejido adiposo, en las células pancreáticas y también en las arterias. Y también va a tener acción sobre la otra glándula que se llama glándula pituitaria. Pasamos al siguiente. Es lo mismo, ¿sí? Y para que vean acá se ve
el ritmo circadiano que tiene esta hormona. Aumenta la producción, fíjense que en el grafiquito está la producción muy baja durante todo el día y aumenta la producción hacia las 9, 10 de la noche, tiene su pico a las 2, 3 de la mañana y luego vuelve a bajar la concentración de esta hormona. Fíjense que dice melatonina en el suero, o sea, está en la sangre. Genera melatonina solamente esta glándula pineal. Seguimos. Entonces, ¿qué funciones tiene esta melatonina? Tiene como principal la regulación del sueño. Por otro lado, sincroniza estos ritmos biológicos con los ciclos de luz-oscuridad, ¿sí? Por eso la idea es un poco como nosotros somos más nocturnos o diurnos, bueno, está sincronizado un poco por esta hormona melatonina. Inhibe la secreción de gonadotrofinas. En algunas especies regula los ciclos de reproducción, migración e hibernación. Y se utiliza para tratar el insomnio, el jet lag y para prevenir algunas enfermedades que tienen que ver con el estrés oxidativo de nuestras células. La maravillosa glándula hipófisis. La hipófisis fue durante muchos años considerada como una glándula maestra. Es una glándula que se encuentra en la base de nuestro cerebro y que acá les puse el videíto donde se ve en rosa, se ve la glándula hipófisis, ¿sí? Y en rojo se ve el hipotálamo, para que vean la conexión que hay entre el hipotálamo y la hipófisis. Y se encuentra más sobre la cara anterior, ¿sí? Si hacemos un corte coronal, quedaría del lado anterior, la hipófisis. Bueno, seguimos. Esta glándula hipófisis está formada, bueno, tiene, por sobre la glándula hipófisis está el hipotálamo, como si fuera un sombrerito, que es el que el hipotálamo le va a enviar las señales a la hipófisis para que pueda funcionar. Y por debajo están estos dos lóbulos que son la hipófisis. Hay un lóbulo que se denomina, escuchen bien porque hay muchos nombres para esto, se denomina hipófisis anterior o adenohipófisis, a la parte que está adelante de la hipófisis, ¿sí? Adelante en el organismo. Eso se llama hipófisis anterior o adenohipófisis. Y hacia atrás, inmediatamente el lóbulo anterior está justo hacia adelante y hacia atrás se encuentra el lóbulo posterior de la hipófisis o neurohipófisis, ¿sí? La neurohipófisis está hacia la cara dorsal. Entonces tenemos la hipófisis anterior o adenohipófisis, antes, ¿sí? Anterior, adeno, y la hipófisis posterior o neurohipófisis. Estos dos lobulitos de la hipófisis, ahora después más adelante vamos a ver el tamaño que tiene la hipófisis, pero estos dos lobulitos de la hipófisis son muy, muy pequeños, ¿sí? Y cumplen funciones muy, muy diferentes. Pasemos a la siguiente. Acá se ve perfecto, ¿sí? ¿Dónde está el quiasma óptico? ¿Dónde está el hipotálamo? Y la hipófisis anterior, ¿sí? O adenohipófisis, y la posterior o neurohipófisis. Y en el medio se encuentra la eminencia media de la hipófisis o la hipófisis media. Bien. Este es un corte. Corte. A ver, algunos que lo digan en el chat. Sagital. Muy bien, este es un corte sagital. Y se ve en rojo el hipotálamo y en negro, la crucecita negra, es la hipófisis, ¿sí? Para que vean el tamaño de esta glándula. Pasamos a la siguiente. Les dije que eran muy diferentes en cómo se comportaban estas glándulas. ¿Qué es lo que va a suceder? El hipotálamo va a tener neuronas y esas neuronas van a proyectar sus axones todo a lo largo
hasta la neurohipófisis o hipófisis posterior, ¿sí? Fíjense que el hipotálamo lleva los axones muy, muy largo hasta la hipófisis posterior o neurohipófisis. Por eso se llama neurohipófisis, porque llega el axón de las neuronas que están en el hipotálamo. Cuando llegan los axones de las neuronas, emiten hormonas hacia el torrente sanguíneo, ¿sí? Todo eso ocurre en la hipófisis posterior. Del otro lado, ¿sí? Del lado izquierdo de la pantalla, tenemos a la adenohipófisis o hipófisis anterior, donde hay neuronas del hipotálamo que van a secretar hormonas, pero en vez de secretar las hormonas hacia el lóbulo de la hipófisis, las van a secretar sobre la base del hipotálamo a un sistema sanguíneo particular con el que tiene la hipófisis que se llama sistema porta-hipofisario. Entonces, estas neuronas van a secretar factores liberadores de otras hormonas. Esto es medio en trabalenguas, pero tengan paciencia. Las neuronas del hipotálamo van a secretar al sistema porta-hipofisario factores liberadores de otras hormonas que se encuentran en la adenohipófisis. Entonces, las neuronas secretan las hormonas arriba en la base del hipotálamo, en el sistema porta-hipofisario. Y luego, esas hormonas van a bajar con la sangre por el torrente sanguíneo, ¿sí? Y le van a enviar las señales a las células que se encuentran en el lóbulo anterior de la hipófisis o en la adenohipófisis. Ahí va a haber células que van a reaccionar, otras células que no, y las células que reaccionan van a enviar también la hormona que produzcan a través del torrente sanguíneo hacia todo el resto del organismo. Entonces, acá tenemos exactamente lo mismo. Tenemos dos sectores del cerebro. El núcleo paraventricular es el que va a proyectar sus axones largos, largos, largos hacia la neurohipófisis, ¿sí? También a la neurohipófisis se la llama pars nervosa o parte nerviosa. Entonces, esa es una señalización más primitiva, si quieren, ¿sí? Directamente la neurona envía sus hormonas a través del axón hacia los vasos sanguíneos y de ahí hacia el resto del cuerpo. Y la parte de la adenohipófisis, que en este caso está del lado derecho de la imagen, tiene del núcleo supraóptico, hay neuronas que van a enviar sus señales al sistema porta hipofisario hacia la adenohipófisis y las células de la adenohipófisis van a producir otras hormonas que van a viajar a lo largo del torrente sanguíneo. Acá nuevamente tenemos lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Hay dos hormonas principales que se producen en la neurohipófisis y 5 que se producen en la adenohipófisis. 5 principales. Entonces, vamos primero con la neurohipófisis. La neurohipófisis va a producir dos hormonas principales. Una que es la hormona antidiurética y la otra que es la oxitocina. Esas son las dos hormonas de la neurohipófisis. La hormona antidiurética o vasopresina y la oxitocina. Por otro lado, en la adenohipófisis se van a secretar otras hormonas. Una hormona se denomina ACTH y va a tener su acción en las glándulas suprarrenales, las que están arriba del riñón, por eso se llaman suprarrenal. Otra hormona se llama TSH, que va a ir a tener su acción a la tiroides, ¿sí? Que se encuentra en el cuello. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero bueno, ahora les doy una introducción. Otra hormona es la hormona de crecimiento o GH, que va a ir a tener su acción a los huesos y músculos.
otra hormona es la hormona FSH y la hormona LTH o LH, que van a ir a tener van a ir a cumplir su función a los órganos reproductores, al testículo, al ovario, al testículo del ovario, punto. La siguiente diapositiva tenemos esto exactamente lo mismo. Quiero que se acostumbren a estos esquemas porque los van a ver en un montón de libros y las dos hormonas principales de la neurohipófisis son la vasopresina y la oxitocina. Y las 5 principales de la adenohipófisis son ACTH, TSH, perdón, FSH, LH y prolactina y hormona de crecimiento. En este cuadrito que sigue están escritas cada una de las hormonas, ¿sí? De la adenohipófisis, de la parte anterior de la hipófisis. Están todas escritas y les muestra ahí la naturaleza química y cuál es la célula blanco. ¿Dónde se produce? Se producen todas en la adenohipófisis. La naturaleza química, la célula blanco, ¿sí? En las gónadas, en la mayoría de los tejidos, la glándula tiroides, la corteza suprarrenal, y cuál es cada una de sus funciones. Esto lo vamos a volver igual a ver más adelante en la materia, pero me parecía que estaba bueno que ya tengan este cuadrito para los curiosos. Seguimos. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Tenemos dos tipos, si esto lo graficáramos como un esquema, tenemos dos tipos diferentes de regulación. Uno, el verde. La parte verde es lo que ocurre en la neurohipófisis y la parte naranja es lo que ocurre en la adenohipófisis. La parte verde nos dice que hay una neurona que va a llevar su axón hasta la neurohipófisis y va a hacer que en la neurohipófisis se secreten oxitocina, que es OT, ADH, que es hormona antidiurética, y INP. Eso va a ir a la circulación sistémica, o sea, la circulación de todo nuestro cuerpo. Por el otro lado, tenemos lo que ocurre en la adenohipófisis. Tenemos neuronas en el hipotálamo que van a llevar su mensaje a la eminencia media, donde se van a fabricar estos factores liberadores de otras hormonas, que van a ir hacia la adenohipófisis. La adenohipófisis va a secretar estas hormonas, ACTH, TSH, LH, FSH, GH, prolactina. Ellas van a ir a la circulación de todo el cuerpo hasta los órganos blancos a cumplir sus funciones. Esto es el mismo esquema. Acá me interesa que vean bien cuál es esta relación que hay entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Las neuronas forman parte del sistema nervioso y las hormonas del sistema endocrino. Entonces, tenemos el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico que van a proyectar sus axones hacia la neurohipófisis, ¿sí? Y directamente ahí van a secretar las hormonas. Entonces, hay una relación fundamental entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Ambos sistemas se necesitan entre sí para funcionar. Es necesario el sistema nervioso para que se produzcan las hormonas de la parte de la neurohipófisis del sistema endocrino. Y también es necesario el sistema nervioso para que se produzcan las hormonas al sistema portohipofisario de la parte de la adenohipófisis. Entonces, hormonas neurohipofisarias, tenemos la hormona antidiurética o vasopresina, perdón, y la oxitocina principalmente. La hormona antidiurética, ¿qué es lo que va a manejar? La diuresis del cuerpo. La hormona antidiurética maneja la diuresis del cuerpo. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué cantidad de pis o no hacen en determinado momento? Si toman más agua, van a hacer más pis. ¿Por qué? Porque la hormona antidiurética va a estar diciendo que hay poca cantidad de iones
en su sangre, entonces necesitan hacer más pis, y sí, y viceversa. Y por el otro lado, tenemos a la oxitocina, está en este y también está en el otro, así que es lo mismo. La oxitocina que va a actuar en un momento muy específico que es inmediatamente después del parto. De hecho, a las mujeres que no pueden dilatar, por ejemplo, les inyectan oxitocina. ¿Para qué? Para producir las contracciones del útero, para dilatar el útero y que puedan parir. Y también la oxitocina va a funcionar para contraer el músculo liso que va a ser el secretor de las leches, de la leche en las mamas. ¿Sí? Esas son las dos funciones Ponelo ahí que principales. saca agua fría a la canilla. Acá Sí. tenemos nuevamente la hipófisis, este es otro tipo de esquema diferente. Tenemos la hipófisis que tenemos la adenohipófisis que va a liberar los factores liberadores de prolactina, gonadotrofina, estirotrofina. Ahí fíjense, adenocorticotropina es ACTH, somatotropina o hormona de crecimiento. Y la neurohipófisis que va a secretar oxitocina y hormona antidiurética. Esto tienen todos los esquemas, quédense tranquilos y lo vamos a volver a ver más adelante, pero esencialmente me interesa que veamos que, seguimos, estos dos sistemas, el sistema nervioso y el sistema endocrino, ante estímulos que pueden ser físicos, como la temperatura o la luz, y químicos, ¿sí? Como las toxinas y demás, van a recibir esos estímulos, los órganos receptores van a recibir esos estímulos externos e internos, los van a llevar al sistema nervioso y al sistema endocrino, esos estímulos, y van a generar, a través de los efectores, una respuesta. Y esa respuesta se va a dar a través de la secreción en las glándulas, a través de la secreción de hormonas, y a través de la locomoción o el movimiento, ¿sí? Son dos sistemas de regulación que van a intervenir en actividades que realizamos día a día y en actividades que se realizan para mantener nuestro organismo en la llamada y denominada homeostasis. Ambos funcionan en la integración neuroendocrina y uno depende del otro, ¿sí? El sistema nervioso depende del sistema endocrino y el sistema endocrino depende del sistema nervioso. Volver a recalcarles esto, sí, tenemos neuronas que van a llegar hacia las distintas partes de la hipófisis y nos van a hacer liberar distintas cantidades de hormonas. Y en la última, tenemos este control endocrino a través de hormonas que se va a realizar siempre secretando las hormonas al torrente sanguíneo. Tenemos un control nervioso que se va a dar por impulsos nerviosos y donde no interviene el torrente sanguíneo, y tenemos un control neuroendocrino, en donde intervienen tanto las células nerviosas, las neuronas, como las hormonas o las neurohormonas. Y por último, ahora sí, dejarles este cuadrito entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Así como se relacionan con las cosas que tienen en común, también se relacionan a través de sus diferencias, ¿sí? El sistema nervioso envía señales eléctricas, se funciona a través de impulsos nerviosos, es de una transmisión muy, muy rápida. Ustedes vieron en el video en los videitos que se veían las sinapsis, ¿sí? Que veían cómo la neurona enviaba los potenciales de acción y demás, se ve lo rápido de esa transmisión, pero la función que produce la neurona es de una corta duración. Ahora, el sistema endocrino emite señales químicas, emite hormonas, son esas señales químicas, funciona a través de glándulas y de hormonas, ¿sí? Las glándulas, las hormonas, y gracias al sistema circulatorio, es de transmisión más lenta que el sistema nervioso,
pero las respuestas que genera las hormonas son de más larga duración. Y bueno, eso por último. Ay, perdón. Bueno, no sé si alguno tiene muchas dudas, consultas. Hola, profe. Sí, Rocío, una pregunta. Entonces, por ejemplo, a diferencia antes cuando veíamos el sistema nervioso central, que muchas neuronas se conectaban entre sí para poder llevar el mensaje y se conectaban por medio del axón, en el sistema endocrino, en la parte ventral, digamos, sería la neurona va directamente por el axón hasta las torrentes sanguíneo, por donde se transmite la información. ¿Está bien? ¿Así? ¿Era va a ir así? a secretar, la neurona va a secretar desde su axón. Ahora van a ver bien cómo es el proceso de sinapsis. Ah, Pero la neurona directamente va a secretar neurotransmisores y hormona directamente hacia el torrente sanguíneo. Va a ok, funcionar como una célula endocrina, por eso es neuroendocrina. claro, perfecto. Creo que entendí, gracias. Bueno, Hola, profe. hola, ¿Qué tal? todo bien. Sí, ¿podrías repetir la parte de autorregulación de feedback, el positivo y negativo? El feedback Más o menos. positivo. El feedback positivo es, hay mucha hormona y seguimos produciendo más hormona, ¿sí? Necesitamos cada vez más. El feedback positivo, por ejemplo, ocurre con la oxitocina. La oxitocina aumenta sus concentraciones al momento del parto, por ejemplo, aumenta sus concentraciones y la tenemos que seguir aumentando. Entonces, la señal no se autorregula, digamos. En cambio, el feedback negativo ocurre con casi todo el resto de las hormonas. Hay mucha concentración, entonces le decimos a la hipófisis y al hipotálamo que dejen de producirla. ¿Sí? Ahora, hay baja concentración, le decimos a la hipófisis y al hipotálamo que hay baja concentración, la misma hormona, ¿sí? La misma hormona circulante lleva la señal de que hay baja concentración hacia la hipófisis y al hipotálamo, entonces aumenta su producción. Por lo general, por Gracias, ejemplo, profe. bueno, Sí, bárbaro, sí, sí. No, lo entendí, lo entendí. Gracias. buenísimo. No, de nada. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? La tienen muy clara con el sistema endocrino. Qué bueno. Parte Yo tengo una explicaste. pregunta. Ah, sí, perdón. Sí, Mariana. Sí, las hormonas forman parte del sistema nervioso. ¿El sistema endocrino forma parte de las glándulas? Ahí. Las hormonas forman parte del sistema endocrino. Son la señalización que envía el sistema endocrino. Y Ah, las glándulas son los órganos del sistema endocrino. Así como el cerebro es un órgano del sistema nervioso, cada una de las glándulas es un órgano del sistema endocrino. ok. Bueno, gracias, profe. ¿Sí? Cualquier duda igual me pregunto. Sí, Sí, Rocío, sí. ¿querías hacer una pregunta? Están silenciosos hoy. Rocío, ¿estás por ahí? Si no, bueno, Hola, no, hago... ya había preguntado. Puede que sí, puede que, depende qué disfunción haya en el sistema nervioso central, puede haber complicaciones en el sistema endocrino, claro. Hay personas, por ejemplo, que no funcionan las neuronas que producen hormona de crecimiento, entonces tienen deficiencias en la hormona de crecimiento. Así ocurre con casi todas las hormonas. Hay que ver a qué nivel se da la disfunción, ¿sí? Porque puede ser a nivel del hipotálamo, puede ser a nivel de la hipófisis, y hay disfunciones que se dan recién, por ejemplo, con las hormonas sexuales hay muchas que se dan después de la adolescencia. Hasta que no pasó la adolescencia, no te enteraste si hubo alguna alteración en tus sistemas. Las glándulas son indispensables para la vida. Sí, el sistema endocrino es fascinante y es indispensable.
así tanto como lo es el sistema nervioso. Yo sé que ustedes tienen que salir de acá fans del sistema nervioso, pero el sistema endocrino es reca. Bueno, seguimos entonces con Sandra. Bárbaro. Seguimos. Gracias. Me voy a silenciar y me voy a apagar. Uf. ¿Podés, San? Y estoy ahí, espérate, pongo pantalla completa, presentar ahora, ¿no? Y ahí voy, presentar ahora, tu pantalla completa, y voy a poner mi pantalla completa, y entonces voy a sacar lo otro y a ver si ahí estoy. ¿Se ve? Sí, San, antes que empiece, ahí me preguntan si hay algún receso. No sé si quieren 10 minutitos. ¿Quieren 5 minutos? Ay, qué mala, no 5, no. 10 minutitos. 10 minutos, Dale, hasta menos 10. Hasta dale, menos 10 les parece, así dale. van a hacer pipí y todo eso. Acuérdense que apagan las cámaras y los micrófonos, pero no se vayan de la No se vayan. No te olvides, Mónica, de cortar la grabación. Gracias. Muchas gracias, tía. Gracias. Vamos, chicos, que entre todos hacemos uno. Gracias, Lía. Bueno, vaya.